¿Y si te dijera que el imperio más grande de la historia, la todopoderosa República Romana, casi fue borrado del mapa por un solo hombre? Un hombre movido por un juramento de venganza hecho cuando aún era un niño, con la mano sobre un sacrificio. Este no es un cuento de hadas sobre monstruos y héroes. Es la historia brutal y sangrienta de una obsesión. La historia de cómo Aníbal Barca, la pesadilla de Cartago, dedicó cada segundo de su vida a una única misión: poner a Roma de rodillas. Hoy, vamos a sumergirnos en la rivalidad más legendaria de la antigüedad, una saga de genialidad, crueldad y el tipo de odio que moldea el destino del mundo. Año 218 a.C. La Segunda Guerra Púnica había comenzado. Roma y Cartago, las dos superpotencias del Mediterráneo, estaban nuevamente en guerra. Los romanos, con su marina dominante, estaban confiados. Controlaban el mar, por lo que Aníbal, el joven general cartaginés asentado en Hispania, estaba efectivamente atrapado. Al menos, eso es lo que ellos pensaban. Mientras los senadores en Roma debatían estrategias, con la arrogancia de quien ya se considera vencedor, Aníbal estaba haciendo lo impensable. Mirando un mapa, vio la ruta más directa a Italia, a través del mar, y la ignoró. Vio la ruta segura, por la costa, y también la ignoró. En su lugar, fijó su mirada en una barrera natural que todos consideraban infranqueable: los Alpes. Sí, esos Alpes, el gigantesco muro de piedra, hielo y nieve que separaba la Galia de Italia. La idea no solo era audaz, era completamente demencial. No lideraba un pequeño grupo de exploradores. Comandaba un ejército de decenas de miles de soldados, mercenarios de todas partes del mundo, una caballería temible, y para completar el bizarro espectáculo, 37 elefantes de guerra. La travesía fue una pesadilla. Imagina el escenario: caminos estrechos y traicioneros donde un paso en falso significaba una caída hacia la muerte. Tribus locales hostiles atacando desde las sombras, haciendo rodar rocas gigantes sobre sus columnas. Y el frío, un frío cortante, mortal, que congelaba a los hombres en sus armaduras. Los elefantes, animales acostumbrados al calor de África, entraban en pánico en la nieve, resbalando y causando el caos. La mitad de su ejército pereció allí, en esa montaña de hielo. Hombres y animales fueron devorados por la naturaleza brutal. Pero entonces, tras 15 días de puro infierno, lo que quedaba del ejército de Aníbal miró hacia abajo y la vio: la verde llanura de Italia. Los romanos no podían creer los informes. Un ejército cartaginés, desde el norte, viniendo por los Alpes, era imposible. Era como oír que los peces volaban. Y mientras aún procesaban el shock, Aníbal ya estaba en su patio de atrás, más hambriento de victoria que nunca. Roma creyó haber construido una fortaleza impenetrable a su alrededor. Aníbal simplemente decidió no usar la puerta principal. Un pequeño detalle que costaría muy caro. Aníbal estaba en Italia, y no estaba allí de turismo. Rápidamente aniquiló a 2 ejércitos romanos en las batallas de Trebia y del lago Trasimeno. El pánico comenzó a instalarse en Roma. Aquel general imposible era también terriblemente eficaz. En respuesta, Roma hizo lo que siempre hacía cuando tenía miedo. Formó el ejército más grande que su historia había visto jamás. Cerca de 86,000 legionarios, una máquina de guerra colosal, fueron enviados con una orden simple: aplastar a Aníbal. La batalla tendría lugar cerca de una pequeña aldea llamada Canas. Aníbal tenía cerca de 50,000 hombres. Estaba en inferioridad numérica y en campo abierto, el terreno ideal para las legiones romanas. Para cualquier otro general sería suicidio. Para Aníbal era un lienzo en blanco. Él sabía que los comandantes romanos, Varrón y Paulo, se odiaban. Varrón era imprudente y ansioso de gloria. Aníbal contaba con ello. Posicionó a sus tropas de una forma que parecía, a primera vista, un error de aficionado. Una delgada y protuberante línea de infantería gala e ibérica en el centro, con su infantería africana de élite, más fuerte y experimentada, replegada en los flancos. Los romanos vieron el centro débil.
e hicieron exactamente lo que Aníbal había previsto. Avanzaron con toda su fuerza para romper la línea. La infantería de Aníbal en el centro comenzó a retroceder lentamente. No era una huida, era una retirada táctica, perfectamente orquestada. Los legionarios romanos, sintiendo el olor de la victoria, avanzaron aún más, adentrándose cada vez más profundo en la formación cartaginesa. Pensaban que estaban quebrando al enemigo. En realidad, estaban caminando hacia el abrazo de la muerte. Cuando el ejército romano estuvo completamente dentro de la trampa se cerró. La infantería africana de élite que estaba en los flancos avanzó y atacó los lados expuestos de las legiones. Al mismo tiempo, la caballería de Aníbal, que ya había derrotado a la caballería romana, completó el círculo, atacando por la retaguardia. Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre industrial. Los romanos, comprimidos en un espacio tan estrecho que apenas podían levantar sus espadas, fueron aniquilados por miles. El cálido sol de Apulia fue testigo de la escena más terrible que el mundo antiguo había visto jamás. El historiador Livio cuenta que más de 50.000 romanos murieron ese día. Hombres que se despertaron por la mañana como los orgullosos soldados de la República, terminaron el día como un montón anónimo de carne y metal. Aníbal perdió solo 6.000 hombres. Había ejecutado el aniquilamiento perfecto, el doble envolvimiento que se convertiría en el sueño de todo general por milenios. Aquel día Aníbal no le enseñó a Roma una lección de guerra, le enseñó una lección de geometría. Desafortunadamente para los romanos, la clase trataba sobre cómo dibujar un círculo perfecto de muerte a su alrededor. Después de Canas, la lógica dictaba que Roma estaba acabada. Cualquier otra nación se habría rendido, pero Roma no era cualquier otra nación. Eran testarudos, orgullosos y sobre todo resilientes. El shock de la derrota fue tan grande que cambiaron completamente de táctica. Se acabaron las batallas campales, nombraron a un dictador, Fabio Máximo, un hombre que se ganó el apodo de Cunctator, el que retrasa. Su estrategia era simple. Nunca, bajo ninguna circunstancia, enfrentar a Aníbal en campo abierto. Y así comenzó uno de los juegos del gato y el ratón más largos y frustrantes de la historia. Durante más de una década, Aníbal marchó por Italia con su ejército, un fantasma que atormentaba a la República. Él era el mastro de la península, quemando farmas, saqueando ciudades, intentando forzar a Roma a luchar, pero los romanos se negaban. Lo seguían, lo hostigaban, atacaban sus líneas de suministro, pero nunca le daban la batalla decisiva que tanto anhelaba. Aníbal estaba ganando todas las batallas, pero estaba perdiendo la guerra. Estaba aislado. Sus peticiones de refuerzos y suministros a Cartago eran frecuentemente ignoradas. El gobierno cartaginés, celoso de su éxito y temeroso de su poder, lo dejó a su suerte. Incluso acorralado, su genialidad brillaba. Una vez, Fabio logró atrapar al ejército de Aníbal en un valle. La única salida era un paso estrecho fuertemente custodiado por los romanos. La huida parecía imposible. Aquella noche, Aníbal ordenó a sus hombres que reunieran 2.000 bueyes, hizo atar fajos de ramas secas a sus cuernos, y en medio de la noche les prendió fuego y condujo al ganado en pánico en dirección a una colina cerca del paso. Los guardias romanos, viendo miles de antorchas moviéndose en la oscuridad, pensaron que era el ejército de Aníbal intentando flanquear sus posiciones. Abandonaron el paso para interceptar la supuesta tenaza, solo para encontrar un rebaño de bueyes asustados. Mientras tanto, el verdadero ejército de Aníbal pasó por el paso desprotegido en silencio y escapó ileso. Él era un maestro de la guerra psicológica, un ilusionista en el campo de batalla. Durante 13 años, Italia tuvo al peor huésped de la historia, uno que no pagaba el alquiler, se comía toda su comida y ocasionalmente masacraba a sus ejércitos. La pesadilla romana tenía nombre y no se negaba a marcharse. Mientras Aníbal estaba ocupado siendo el terror de Italia, un nuevo héroe romano surgía, un joven general que había estudiado cada movimiento de Aníbal. No lo temía, lo admiraba y, más importante, lo comprendía. Su nombre era Publio Cornelio Escipión. Escipión se dio cuenta de que la única manera de derrotar a Aníbal era usar sus propias tácticas en contra suya y, crucialmente,
sacar la guerra de Italia. Convenció al Senado para que le permitiera invadir el norte de África, el corazón del imperio cartaginés. La apuesta funcionó. Cartago, en pánico, llamó a su más grande general a casa. Después de 15 años, Aníbal finalmente dejó Italia, no como un conquistador, sino para defender su propia ciudad. El enfrentamiento final tuvo lugar en el 202 a.C., en las planicies de Sama. Por primera vez, Aníbal se enfrentaba a un general que era su igual. Tenía elefantes de guerra, pero Escipión ya había desarrollado una contramedida. Organizó a sus legiones en columnas, con pasillos entre ellas. Cuando los elefantes cargaron, los soldados romanos simplemente abrieron paso y las bestias corrieron inofensivamente por los pasillos mientras eran alcanzados por dardos desde todos lados. La batalla fue brutal, un choque de titanes, pero la nueva legión romana, más flexible y experimentada, y la caballería superior de Escipión marcaron la diferencia. Por primera vez en su carrera, Aníbal fue derrotado decisivamente. La guerra había terminado. Perdió la batalla, perdió la guerra, pero no perdió la vida. Escipión, en un acto de respeto, le permitió vivir y ayudar a reconstruir Cartago. Pero el odio de Roma por él nunca murió. Años después, forzado al exilio, perseguido por todo el Mediterráneo, un Aníbal ya anciano, negándose a ser capturado y humillado en un desfile romano, se quitó la vida. Se dice que sus últimas palabras fueron: liberemos a los romanos de su gran ansiedad, ya que les parece demasiado largo esperar la muerte de un viejo odiado. Escipión fue conocido como el africano por su victoria. Aníbal no recibió un apodo por casi destruir Italia. Aparentemente, casi no genera un buen marketing en la historia de los vencedores. Entonces, ¿quién ganó realmente esta rivalidad épica? A corto plazo, fue Roma, sin duda. Sobrevivieron, aplastaron a Cartago y se convirtieron en el imperio que conocemos. Pero el legado de Aníbal es más complejo. Él fue el fuego que forjó a la República Romana, transformándola de una potencia regional en una máquina de guerra global implacable y eficiente. El miedo que infundió en sus corazones los hizo más fuertes, más determinados. Al final, la mayor victoria de Roma fue haber sobrevivido a Aníbal. Y el legado inmortal de Aníbal fue crear al monstruo que un día dominaría el mundo. Una venganza póstuma, servida con la ironía que solo la historia sabe escribir. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado esta historia y quieres ayudarnos, por favor deja un like. Si quieres ayudar aún más, lee el comentario fijado y deja tu opinión. Suscríbete para más historias increíbles y si deseas profundizar aún más en los temas que exploramos, hemos seleccionado algunos libros fascinantes en la descripción de abajo. Un abrazo y que Dios los bendiga.